Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta sesión del estudio de SEDEC sobre el Evangelio según el Espiritismo. Nos quedamos en la página 172. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es pecado de pensamiento y el concepto llamado adulterio. Entonces, para iniciar, vamos a pedirle a la compañera Rosalba que nos ayude con una oración, si es tan gentil. Adelante, Rosalba. Sí, cerramos nuestros ojos y pedimos la luz de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de reunirnos en este estudio. Te pedimos, Padre, que abras nuestras mentes para que podamos entender cada escrito de lo que aquí se estudia. Te pedimos, Padre Santo, por todas las necesidades de esta comunidad y de todos nuestros semejantes. Te pedimos también por todos los enfermos y por todas las personas que están pasando por un duelo. Padre Santo, te damos gracias, te lo pedimos y que así sea. Gracias, gracias y que así sea. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a entonces a empezar con este estudio. Voy a minimizar mi imagen. Bueno, el estudio empieza con el título que es Pecado de Pensamiento, Adulterio. Y bueno, empieza el punto 5. Habéis oído que fue dicho a los antepasados: no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es San Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. El punto 6. La palabra adulterio no debe entenderse aquí en el sentido exclusivo de la acepción que le es propia, sino en un sentido más amplio. Jesús la empleó a menudo por extensión para designar el mal, el pecado y cualquier pensamiento malo, como por ejemplo en este pasaje. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga acompañado de los santos ángeles en la gloria de su Padre. San Marcos 8:38. Dice, la verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento. Porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condena el pecado hasta de pensamiento porque constituye una señal de impureza. 7. Ese principio nos conduce en forma natural a la siguiente pregunta. ¿Sufre uno las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado a través de los actos? Y a la respuesta dice, aquí debemos hacer una distinción importante. A medida que el alma que está comprometida en el camino del mal avanza en la vida espiritual, poco a poco se instruye y se despoja de sus imperfecciones, de conformidad con la mayor o menor buena voluntad que demuestre, en virtud de su libre albedrío. Así pues, los pensamientos malos son el producto de la imperfección del alma. No obstante, según el deseo que el alma ha concebido de purificarse, incluso ese pensamiento malo se convierte para ella en una ocasión de adelanto, porque lo rechaza con energía. Se trata de un indicio del esfuerzo que realiza para borrar una mancha. Si se presentara la ocasión de satisfacer un deseo malo, no cederá, y después de que haya resistido, se sentirá más fortalecida y satisfecha con su victoria. Por el contrario, aquella alma que no adoptó buenas resoluciones busca la ocasión de realizar un acto malo, y si no llega a concretarlo, no es por obra de su voluntad, sino porque le ha faltado la ocasión. Por consiguiente, es tan culpable como si lo hubiera cometido. En resumen,
En la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso ya se ha realizado. En aquella en la que surge ese pensamiento pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Por último, en la que tiene un pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. En la primera el trabajo está concluido. En la última está por hacerse. Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. Entonces, aquí hacemos una pausa y vamos a hacer una pequeña un extracto de las conclusiones que podemos sacar. Esta frase de no cometeréis adulterio se usó y se pensó mucho en la parte de la sexualidad. Se decía, no tengas sexo con otras mujeres que no sean tu esposa, por ejemplo, o no tengas adulterio con mujeres casadas, por ejemplo. Y lo que dice aquí, dice que aún con aquel que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, pudiera pensarse que es muy alarmante el hecho de que con el pensamiento pequemos y que probablemente no pase nada. La mayoría de nosotros, pues muchas veces podemos fantasear, podemos tener ideas o intenciones de hacer daño o en este caso de tener relación con alguna mujer, alguna persona que no es propiamente la pareja, ¿no? Por ejemplo. Y aquí nos dice que el adulterio no es exclusivamente de la cuestión sexual, sino va más allá. Esto, la palabra adulterio es como adulterar. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, un vendedor de leche, vende leche y, por ejemplo, le mete agua, adultera la leche, por ejemplo. O cuando alguien quiere vender manzanas, por ejemplo, y mete manzanas que están eh, carcomidas por los gusanos, una que otra, ¿no? En el kilo, por ejemplo. Adulterar es básicamente no ser honestos con la verdad, no ser honesto con el espíritu, no ser honestos con el bien. En suma, podría pensarse que es que todo mundo comete adulterio o adultera la verdad o adultera el espíritu. Y en general así es. Obviamente hay de grado a grado, pero lo cierto es eso. Jesús la empleó en el sentido de que todo aquello que procede del corazón malo, ya está adulterando, ya está cometiendo adulterio. Y eso puede ser muy interesante. El pecado y cualquier pensamiento malo, por ejemplo. Entonces aquí hay un ejemplo que habla y dice generación adúltera y pecadora. La palabra adúltera que adultera la verdad, adultera el espíritu. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión a favor de nuestra persona en daño o detrimento del otro, estamos cometiendo adulterio. Estamos pervirtiendo y haciendo algo que el espíritu divino en nosotros no lo haría, porque antepone los valores, lo espiritual, al plano de las formas, al plano material. Entonces, muy interesante el punto. Y aquí también, el concepto de pureza no es ciertamente relacionado con el sexo o con la pureza del cuerpo. Obviamente, uno puede bañarse, puede lavarse, puede desinfectarse, si fuera el caso, y puede uno decir que está uno puro, pero realmente la pureza se refiere al uso del pensamiento y conectado con el valor o los valores divinos. Quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Y esta frase puede ser muy fuerte, muy interesante también, porque el único que no tenía pensamientos impuros, que yo sepa, bueno, ha sido el Maestro Jesús, que ha venido acá y que tuvo mucho proceso de evolución, mucho crecimiento, de tal suerte que en su pensamiento ni siquiera le pasó por la cabeza
por ejemplo, desear a una mujer, por muy atractiva que fuese, o el hecho de generar alguna mentira, engañar, con objeto de salirse con la suya. Entonces, el que tiene el corazón puro, ni siquiera el pensamiento piensa mal, válgase. Entonces, el condenar el pecado, que significa errar al blanco, básicamente se refiere a que el espíritu o la conciencia no está en el sentido de cuidarse, en el sentido de ver qué tipo de pensamientos y emociones está proyectando. ¿Por qué? Porque realmente pecado como tal ciertamente es como distorsión del buen uso de la energía creativa, o sea, de Dios. Entonces, cuando hay una pregunta como esta, que si uno sufre las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado en el mundo, en los actos, la respuesta es que sí, porque inmediatamente que un pensamiento ah, sale de nosotros o se proyecta en nuestra mente, se registra, dependiendo de la vibración queda una estela, queda una trayectoria, queda una marca en el cuerpo periespiritual. Y ustedes saben que, por ejemplo, en los planos superiores, en los archivos acásicos, todo queda grabado instantáneamente. Entonces, prácticamente todos hemos tenido pensamientos malos, pensamientos egoístas, inclusive aunque no los llevásemos a cabo, pero hay una intención. El espíritu, de alguna forma, o el ego, el yo, se identifica con el pensamiento malo. Por ejemplo, abusar de otro, engañar a otros, sacar provecho, eh, pretender un daño al otro, o inclusive la parte de egoístamente de usar el cuerpo de otra persona con fines de satisfacer sus instintos. Y no nada más el cuerpo, podemos manipular, podemos engañar, podemos pervertir, podemos intentar desviar al otro de su camino de correcto, su camino de luz. Y con ello ya estamos cometiendo, entre comillas, pecado. Entonces la condena del pecado no es propiamente porque tiene que ver con porque es religiosamente bueno el no cometer pecado. El concepto de pecado es mal uso de la energía creativa en cualquiera de sus formas y todo parte del pensamiento. Entonces, los espíritus puros o evolucionados, pues ni siquiera se les ocurre, ni siquiera les pasa por la cabeza un pensamiento que rebaje su propia dignidad. No se les ocurre para nada pensar que el otro merece castigo o que merece que se le reclame, se le castigue, por ejemplo. Entonces, muy importante el punto, ¿no? Cuando el alma va avanzando, cuando está comprometida en un camino, aunque pudiera ser que avance en la vida espiritual, tarde o temprano los pecados, entre comillas, que cometa, le van a pasar factura y va a sufrir y va a experimentar sufrimiento. De hecho, el mismo proceso de sufrimiento, el mismo proceso permite liberarse de esas imperfecciones. Es como si estuviéramos transmutando las energías creativas mal calificadas. Pero también con ello, como no queremos sufrir, nadie que sea inteligente, que esté despierto o que simplemente quiera sobrevivir, nadie quiere sufrir. Entonces las imperfecciones se van limando en la medida que el individuo le empieza a atinar más a alinearse, a corregirse y a hacer buen uso de sus facultades. Y esto es, empieza a hacer buen uso de su voluntad y su libre albedrío. Entonces, en suma, en conclusión, los pensamientos son malos, los pensamientos malos o negativos, pues realmente son resultado de la imperfección de nuestra alma. Las personas que tienen más pensamientos malos, por no decir también emociones, ustedes podrán conocer a algún vecino, familiar, amigo o quien sea, que normalmente piensa mal y normalmente tiene sentimientos de explotar o dañar al otro o sacar provecho de los otros, por ejemplo. Entonces,
Esos pensamientos malos son producto resultante y evidencia de un alma que no ha aprendido todavía, que está en proceso de prueba, de equivocación, de dolor, de sufrimiento y de rectificación a través del dolor. Entonces, cuando el alma de alguna forma ya dice, ya basta, ya me cansé, empieza a intentar purificarse. Por ejemplo, alguien que toma mucho, alguien que se droga mucho, que se alcoholiza, lo que sea, dice, ya le tengo que bajar, ya tengo que ser más mesurado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el individuo que tiene un pensamiento malo, dicen por ahí que el mal siempre da un servicio, ayuda al bien. Cuando la persona tiene un pensamiento malo, tiene dos opciones: acoger ese pensamiento o ese sentimiento o esa intención, abrazar ese sentimiento o rechazarlo con energía. Entonces se trata de un proceso de que lo que yo creé me posee, pero tengo el poder de rechazarlo, de transmutar, de revertir esa energía. Entonces con eso hay un indicio de un esfuerzo en el deseo de mejorarse, de rectificar, de cambiar el ritmo o el rumbo que lleva. Entonces, si se presenta la posibilidad de satisfacer el deseo malo, pues no va a ceder. Y ya después de que resista dos, tres, cuatro veces, se sentirá más fuerte y más satisfecho con su victoria. Entonces, eh, todo es un proceso de pulimiento, de perfeccionamiento. Entonces dice, el alma que no adoptó buenas resoluciones busca la ocasión de realizar el acto malo. Por ejemplo, el ladrón va a querer seguir robando y a lo mejor no lo va a poder hacer porque está el perro ahí, guardián de la casa, que quiere robar o quiere robarse la bicicleta, pero le pusieron candado. No lo va a llegar a concretar en muchos casos, pero no es por su voluntad, sino porque le ha faltado la ocasión o la oportunidad, o las condiciones no están del todo bien para su ilícito. Por consiguiente, es tan culpable como si lo hubiera cometido. Realmente, ciertamente, el pensamiento es uno y la acción es otra, pero se complementan. Entonces aquí se dice que inclusive el pensamiento, la mente, muchas veces no distingue si la intención o la voluntad férrea de alguna forma se concreta o no, pero la intención ahí está. El deseo puede ser un arma muy poderosa, muy fuerte, pero el que comete ese detalle, esa situación, en la mente, en el corazón, propiamente ya lo cometió. O sea, no lo pudo haber realizado en concreto, pero, por ejemplo, alguien quiere que alguien se enferme o alguien se accidente o se vaya de plano, pues es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede estar inconscientemente deseando eso. Y esos pensamientos debemos de atajarlos cuando se presentan. Cuando nos dominan, significa que nuestra alma en el pasado estuvo muy sumergida en esos pensamientos y en esas intenciones. Y no queremos pensamientos de ese tipo, pero nos llegan. ¿Por qué? Porque somos como la tierra abonada para esos pensamientos y esas intenciones. Si no tuviéramos esa ansiedad o esos pensamientos que nos llegan una y otra vez, es porque no les hemos dado cabida en el pasado. Entonces, en resumen, una persona que ni siquiera por aquí se le ocurre pensar mal, ya concretó el progreso. Aquella que le surge el pensamiento, pero lo rechaza constantemente, está en proceso de purificación, de perfeccionamiento. Y aquel que tiene el pensamiento o la sugestión mala y se avienta de lleno a esa situación, pues el mal todavía reina con fuerza porque él o ella se ha identificado con eso. Entonces, en el primero, el trabajo está completado, está concluido, y en el segundo está en proceso de completarse, y en el tercero, pues no se ha cumplido nada. Ahí sigue, digamos, sigue revolcándose en las vibraciones densas de sus propios pensamientos y deseos. Pero bueno, todos estamos en mayor o menor grado en esta escala.
De unos ya están liberados de una cosa, otros estamos en la lucha y otros pues no queremos salir de esa vibración. Pero Dios, como es consciente de todos nosotros, pues sabe valorar y sabe identificar a cada uno y lo que le corresponde para seguir su avance. Por ejemplo, los que no hemos logrado la purificación del pensamiento total, pues estamos en el proceso de rechazar lo malo en nosotros. Tendencias, hábitos, pensamientos, ideas que nos llegan, sugestiones, sugerencias, grabaciones que no son del todo correctas. Estamos en esa lucha de vencernos a nosotros mismos y de seguir por el camino de luz correcto, el camino recto. Pero también muchos de nosotros estamos envueltos, diría yo, como la araña en la telaraña o como la oruga en el capullo, y estamos vibrando en esa frecuencia de pensamientos, emociones y deseos malos. Y lo que es peor, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que eso no es correcto y no abona a nuestra evolución. Nos complacemos, nos revolcamos en el fango que nosotros mismos, el lodo que nosotros mismos hemos creado con el pensamiento. Entonces, esta sería una breve explicación y si quisiera alguno de los compañeros dar su comentario, su punto de vista o su pregunta, por favor, adelante. Henry, Está perfectamente explicado. Lo podemos ver en el día a día con todo lo que vemos, por ejemplo, en internet o en la televisión. Ahí uno se puede dar cuenta de, pues, nuestra sociedad, digamos, cómo está controlada. Por ejemplo, muchas películas son de que ves que matas a alguien, secuestros, etcétera, etcétera. Eh, entonces, muchas veces te jala, por ejemplo, los videojuegos. Muchos videojuegos tienen mucha violencia para los chavos. Entonces, pues la publicidad, o sea, hay mucha publicidad, tanto ¿cómo se llama? Publicidad que meten la parte sexual, digamos, y otro tipo de manipulación psicológica a las masas. Entonces, pues sí, es una batalla como del día a día porque cuando entramos, pues luego vamos a buscar el tipo de cosas que usualmente nos gusta. Y por ejemplo, cuando entras en YouTube, pues actualmente los algoritmos, pues ya saben qué estás buscando, qué andas buscando y se te presentan una y otra vez. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, la idea es a lo mejor no darle mucho, no meterse tanto, digamos, en ese tipo de cuestiones y el darse cuenta. Eh, yo diría que también es como un llamado para los padres, que los padres son responsables como de la educación y el inculcarle valores y a lo mejor de alguna manera llevarlos en buen camino. Como bien dice la parte de archivos acásicos, pues lleva registrado todo lo que haces. Entonces, por eso se dice también en la parte espiritual, siempre se menciona cuida tus pensamientos, el cuidar tus pensamientos. Sobre todo va encaminado también con la ley de causa y efecto o el karma. Entonces, como tú bien lo mencionas, tiene ciertas tendencias que a lo mejor tú tratas de resistirlas, pero tienes que ser responsable de que si haces algo, sabes que tarde o temprano lo vas a pagar. Bueno, eso es mi comentario. Gracias. muy bien, gracias, Henry. ¿Alguien más quiere compartirnos, comentar de los compañeros? ¿Quedó claro el tema? ¿Quedó? Aquí tendríamos que comentar dos cosas.
¿Me permito? A reserva de que alguien quiera levantar su mano. Una es que nosotros tenemos la naturaleza dual porque somos espíritu y tenemos un cuerpo. El cuerpo es una, digamos, representación de nuestra naturaleza animal. En el reino animal, los instintos son los que nos daban la satisfacción. Por ejemplo, comer, aparearse, en general esos dos, como los más básicos, y protegerse también pudiera ser. En el mundo humano, en el terreno de ya somos seres humanos, seguimos conservando el cuerpo y seguimos buscando el placer. Por ejemplo, algunas sustancias como la dopamina, la oxitocina, se generan cuando logramos generar placer. Y por ejemplo, uno de los placeres más poderosos, de alguna forma, establecidos por la naturaleza, es el placer sexual. Entonces, como bien comenta Enrique, la naturaleza de la publicidad, la cultura, la naturaleza del mundo occidental, por decirlo así, o la cultura, explota nuestros instintos más vitales. Y de alguna forma, como bien lo dicen, en YouTube, en Facebook, en Twitter, o cualquier película de crimen, cualquier noticia alarmista, cualquier imagen que nos provoque, que nos estimule, estimula la generación de dopamina, oxitocina y algunas otras sustancias que nos generan una especie como cuando alguien consume una sustancia que nos hace sentir eufóricos. Entonces, todo ese mecanismo se va aliado con el concepto de seguir repitiendo el pensamiento o el acto o el hábito. Entonces, estamos sumergidos en un mundo donde nos esclaviza. Por ejemplo, me recuerda mucho, hay algunos anuncios de las personas que les gusta mucho la pornografía y prácticamente se la viven ahí en ese mundo idealizado donde realmente pierden el sentido de la realidad. No pueden relacionarse, caen en una especie de depresión, en una especie donde el propio cuerpo se deteriora, el alma se envilece y el individuo se amarra a unas cadenas difíciles de quitar. Luego desencarnan jóvenes probablemente, o bien por alguna enfermedad derivada de su debilidad energética, y en el plano espiritual continúan con esa esclavitud, con ese sufrimiento. Por eso no es tan fácil superar. Por eso es muy importante cuando se inicia algún hábito, algún vicio, tratar de quitarlo desde temprana edad. O sea, tratar de quitarlo desde que está empezando a germinar o a crecer. Eso sería como un comentario complementario. Muy bien. Entonces, aquí la tarea sería revisar en qué punto estamos nosotros, en lo posible, tratar de identificar cuáles serían aquellas áreas donde cometemos adulterio o donde adulteramos, pervertimos nuestra propia energía creativa. Cometer adulterio, bien lo decíamos, es adulterar la verdad, adulterar la energía, eh, falsear. Todo aquello que llaman pecado realmente es una desviación de la energía y lo que llaman pecado pues finalmente exige un pago, exige que se pague una factura, por decirlo de alguna forma. Entonces es un tema bastante delicado, pero bueno, importante conocerlo. Vamos a continuar entonces, si no hay algún comentario. Bueno, dice verdadera pureza, manos no lavadas. Este tema también está buenísimo. Entonces algunos escribas y fariseos provenientes de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos cuando toman los alimentos. Jesús le respondió, ¿por qué violáis vosotros el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición? Porque Dios estableció este mandamiento, honrad a vuestro padre y a vuestra madre, y este otro, el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís,
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda que hago a Dios y satisface a la ley. Ese no tendrá que honrar ni asistir a su padre o a su madre. De ese modo habéis hecho vano el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dice aquí, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñanzas, doctrinas y mandamientos de hombres, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Después, habiendo convocado al pueblo, les dijo, oíd y comprended bien esto. No es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen los pensamientos malos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y la maledicencia. Esas son las cosas que vuelven impuro al hombre. En cambio, comer sin lavarse, haberse lavado las manos, no es eso lo que lo hace impuro. Entonces se aproximaron a él sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado cuando oyeron lo que acabas de decir? Pero él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. San Mateo 15 del 1 al 20. Y mientras hablaba un fariseo le rogó que fuese a comer a su casa, y habiendo entrado Jesús se sentó a la mesa. Entonces el fariseo comenzó a decirse a sí mismo, ¿por qué él no se lavó las manos antes de comer? Y el Señor le dijo, vosotros, fariseos, tenéis mucho cuidado en limpiar el exterior del vaso y del plato, pero el interior de vuestros corazones está lleno de rapiña y de maldad. ¡Qué insensatos sois! Aquel que hizo lo que está por fuera, ¿no hizo también lo que está por dentro? Es San Lucas 11 del 37 al 40. Los judíos habían descuidado los verdaderos mandamientos de Dios para observar la práctica de los reglamentos establecidos por los hombres y habían hecho del riguroso cumplimiento de esos reglamentos una cuestión de conciencia. El fondo, muy sencillo, había sido finalmente desaparecido bajo la complicación de la forma. Como era más fácil respetar los actos exteriores que reformarse moralmente, es decir, lavarse las manos que limpiarse el corazón, los hombres se engañaron a sí mismos y se consideraron dispensados por Dios porque se ajustaban a esas prácticas, mientras seguían siendo tal como eran, pues se les había enseñado que Dios no exigía más que eso. Por esa razón el profeta dijo, en vano ese pueblo me honra con los labios, pues enseña doctrinas y mandamientos de hombres. Aquí todavía falta un pedacito, vamos a marcarlo. Bueno, vamos a terminarlo. Lo mismo sucedió con la doctrina moral de Cristo, que terminó relegada a un segundo plano. Es lo mismo que le pasó a la enseñanza de Moisés, por ejemplo, a los preceptos sabios de los profetas. Lo mismo le pasó a la enseñanza de Jesús. Fue relegado a un segundo plano y se quedó la forma y se olvidó el fondo, lo básico, lo esencial. Por ejemplo, lo que condujo a muchos cristianos, por ejemplo, a los antiguos judíos, a que consideraran que su salvación estaba más que asegurada mediante las prácticas exteriores, o sea, los rituales, los cultos, que a través de la ley, a través de las de la moral, o sea, las leyes morales, a través del principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús alude a esos agregados que los hombres hicieron a la ley de Dios cuando dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Esto se refiere a los agregados o añadidos que los hombres pusieron a la ley de Dios.
Esas son las plantas que el Padre no plantó y que van a tener que ser arrancadas, que ya lo están siendo. El objetivo de la religión es conducir al hombre hacia Dios. De hecho, todas las religiones tienen como por objetivo, o deberían tenerlo, conducir al hombre hacia Dios. Ahora bien, el hombre solo llega a Dios cuando alcanza la perfección, es decir, cuando se va mejorando. Y este es un proceso como los ideales. Por consiguiente, o se hace a través de los ideales. Por consiguiente, la religión que no hace al hombre mejor, que lo hace más moral, más recto, más honesto, más bueno, más amoroso, no consigue su objetivo. Aquella religión en la cual alguien considere que puede apoyarse para hacer el mal es falsa de a tiro o ha sido falseada en sus principios. Tal es el resultado de todas las religiones en que la forma supera el fondo. La creencia en la eficacia de los signos exteriores es nula si no impide que se cometan asesinatos, adulterios y robos, que se calumnie, que se haga daño al prójimo, de cualquier modo que sea. Esas religiones crean supersticiosos, hipócritas o fanáticos, pero no y nunca hombres de bien. No basta, pues, tener la apariencia de la pureza en el exterior o simular que somos puros. Ante todo es preciso tener la pureza del corazón, la sencillez del alma. Entonces, realmente es una instrucción hermosísima. Y bueno, aquí nada más como creo que no requiere tanta explicación, pero algo que podemos rescatar de esta lectura es que seguimos en un proceso de falsificación, de adulterio, adulterar la enseñanza espiritual y ponerle multitud de añadidos, tergiversaciones, manipulaciones, coacciones, engaños, componendas, etcétera. ¿Por qué? Porque así como los judíos lo hicieron, de que pusieron un montón de reglas, reglamentaciones exteriores, pero se les olvidó la parte moral, la parte espiritual, la parte del amor, o simplemente la omitieron, porque es más difícil ser bueno y es más fácil lavarse las manos por fuera o simplemente hacer un rito. Entonces, por ejemplo, el concepto del padre o madre tenía prioridad hasta en los 10 decálogo, los 10 mandamientos, se enfatiza honrar y venerar al padre y a la madre. Pero los judíos decían, bueno, si yo voy a dar una ofrenda al templo para Dios, entonces tengo permiso para hacerlo, aunque deje a mis padres enfermos o los deje abandonados. Si satisfago a Dios y no a mi padre o madre, porque Dios es mayor. Entonces ahí pretenden violentar, hacer una tergiversación a la conveniencia propia. Y esto pasó en la religión católica cuando se ofrecían pagar diezmos o pagar grandes sumas o dejar la herencia de la que se iba a morir pensando que con eso se iba al cielo. Y la única beneficiada era la iglesia, por ejemplo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿por qué? Porque le meten doctrinas y mandamientos que no son míos. Meten un montón de cosas que no he propiciado, que yo no me interesa. Y es que se respetan los rituales, la ceremonia, las misas y todo, pero en honor a la verdad, nada de eso tiene tanta, no tiene fuerza si no está basado en el amor, en la sinceridad, en la comunión, en el deseo sincero de ayudar y de identificarse con el otro. Entonces dice que lo que sale de la boca, eso es realmente lo que ensucia al hombre, no lo que ingresa por la boca, porque lo que sale de la boca es porque del corazón impuro del hombre procede, porque del corazón, o sea, de la esencia misma del individuo, del alma, de su valor moral o de su criterio moral, salen los pensamientos y los pensamientos conectados con ese corazón impuro, que son sentimientos impuros, generan toda la barbaridad de cosas que hemos creado. Adulterios, blasfemias, maledicencia, chismes, crítica, fornicaciones, robos, asesinatos, falsos testimonios, mentira, engaño, odio, resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que llama planta
que va a ser arrancado por el Padre Celestial que no ha plantado el Padre, se refiere básicamente a los añadidos, los excesos, los rituales, los dogmas, las ceremonias, los cultos fanáticos que no aportan nada a la mejora moral del individuo. Entonces, aquí hablaba también de que antiguamente los fariseos, que eran como los maestros del engaño, aparentaban ser de lo mejor, los más santos, pasaban ahí con sus grandes túnicas y sus ornamentaciones sacerdotales, y les gustaba mucho que los adularan, que reverenciaran, que o sea, se postraran ante su presencia como si fueran realmente personas santas. Pero fue una cultura religiosa de pregonar el exterior, de hacerlo llamativo y aparentemente limpio, pero por dentro estaba lleno de rapiña y de maldad. Por eso decía el maestro que parecían sepulturas blanqueadas por fuera, pero llenas de huesos y pobredumbre humana por dentro. Entonces habían descuidado los mandamientos de Dios y establecieron sus propias técnicas o prácticas y rituales. Entonces el fondo, muy sencillo, se desapareció, se desvaneció entre la complicación de los rituales, de las ceremonias. Entonces es más fácil, bien decíamos, que pues, seguir la rutina, el ritual, que transformar al hombre. Y a Cristo, la doctrina moral, pasó lo mismo. Inclusive actualmente podemos pensar que varias de nuestras religiones, de nuestros cultos, tienen este mismo defecto, esta misma situación. Ah, estamos enfatizando, yo he visto varias de las religiones y cada una tiene sus rituales, sus ceremonias, sus cultos, y se vuelve una rutina, se vuelve una costumbre. El hombre está hecho, es un hombre, es un ser de costumbres, de hábitos, pero se puede perder el trasfondo de la autenticidad, del valor del alma, del valor de la humildad, de la generosidad, del compartir. Entonces, ese sería el punto. La religión, en general, en el mundo está hecha para llevar al hombre a Dios, para acercarlo a Dios. Pero cuando la religión mete sus añadidos, lejos de ayudar, se vuelve un obstáculo. Por eso, por ejemplo, en el estudio del espiritismo, encontramos muchas verdades, muchas de las enseñanzas espíritas o de los centros y escuelas espíritas, pues no tienen rituales, no tienen dogmas, no tienen cultos, básicamente procuran la reforma moral y la práctica del bien. La religión debería ser la práctica del bien y la mejora moral del individuo. Entonces, aquí terminaríamos. Con esto no basta pues tener la apariencia de la pureza. Ante todo es preciso tener la pureza del corazón. Dios lee nuestros pensamientos y podemos engañar al mundo entero y aún hasta nosotros mismos. Pero ¿quién puede engañar a Dios? O sea, la verdad es, pues, por eso conviene seguir en esta situación de que eh, hazme humilde y que ayúdame a ver lo que no veo. Es lo que debemos de pedir. Ayúdame a ver como tú me ves, lo que tú ves de mí, no lo que yo vea, porque uno debería desconfiar uno de su criterio, porque siempre se nos escapan cosas. Entonces, las religiones que nuestra religión, o sea, nuestro acercamiento a Dios, no nos cree como personas supersticiosas, hipócritas o fanáticas, que nos ayude a ser hombres y mujeres de bien. Esa sería la instrucción del día de hoy. Dejamos escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Eso será para la siguiente sesión. Entonces aquí terminamos. Si quiere alguien comentar, todavía estamos en tiempo, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? A ver, Henry, por favor. Sí, nada más como comentario o recomendación, pues animar a la gente que practique meditación, que busque algún lugar o alguien, o hay muchos canales en YouTube donde puede aprender a meditar. Eso le va a ayudar mucho en calmar la mente. Hay muchas técnicas, hay muchas prácticas de meditación, por ejemplo, para el cultivo del buen corazón, que se llaman algunas, eh, que les van a ayudar. Simplemente es lo que vería.
como una herramienta, como práctica. Está muy bien toda la explicación que nos da aquí la, la lectura espírita, pero sin embargo creo que pues faltan como herramientas, digamos. O sea, faltan herramientas como prácticas para, en este caso, el cultivo del ser humano. Pero bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, recordar que tenemos como tres elementos: la oración, que es algo personal; la meditación, que es aprender a escuchar a Dios; y la práctica del bien, que nos ayuda en la reforma moral. Entonces, la oración, la meditación y la práctica del bien deberían ser como elementos básicos. Pudiera haber otros más, pero creo que con esos tres estaríamos abarcando buena parte. ¿Vale? Gracias, Henry. ¿Alguien más quiere compartirnos o comentar algo? Por favor, si tiene algo que comentar. Se les invita a que esta sesión la puedan volver a revisar porque está bonita la instrucción. Nos reconforta. Adelante, creo que José quería comentar. Pues que nos dice que hasta con el puro pensamiento pues ya pecamos, con el Sí, puro pensamiento ya tenemos el pecado encima. sí, aunque hay algo importante. El problema no es que tengamos pensamientos de orgullo o egoísmo o de deseos de hacer el mal, por ejemplo, una vez, dos veces. El detalle es que llegamos a identificarnos tanto con ese pensamiento que, por ejemplo, caemos en la envidia, caemos en el sentido de superioridad, discriminamos al otro, lo sentimos inferior. Ese es realmente el verdadero pecado. Un pensamiento que llega de manera ocasional, una o ocasionalmente, quizás no tiene tanta fuerza, aunque lo hayamos pensado o concebido, pero ya es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque ese pensamiento puede representar algo que traemos dentro, muy inconsciente, muy guardado, que quiere hacerse consciente. Pero también la otra puede ser un pensamiento sugerido por un obsesor o por un espíritu. El problema no es que lo pensemos o que pase en nuestra mente, el problema es que nos identifiquemos con él. Entonces, no, digan, no vayan a caer en el extremo de decir, chin, tuve un pensamiento malo, ¿no? Ya pequé, como lo hacían en antaño. No, puede ser que sea una señal. Se está empezando a marcar como una raya negra en nuestro pensamiento. Hay que tener la advertencia, hay que tener cuidado y llegar al punto en el cual esos pensamientos ya dejen de ser. Para eso están, para advertirnos, para alertarnos. Muy bien, Gracias. gracias. Ah, bienvenida Trinidad, cuando guste venir, llegar, no hay problema. Eli nos comenta, estuvo buena la lectura, la lucha interna sigue y seguir aprendiendo y conociéndonos. Disculpa si no puedo hablar, voy en la combi. Bueno, la intención es importante. Gracias. Gracias por sus comentarios escritos. Bueno, aquí vamos a cerrar por respeto al tiempo, agradeciéndoles a todos ustedes su amabilidad, su gentileza. Gracias, Trini, de estar con nosotros. Agradeciendo, vamos a hacer un cierre a la espiritualidad superior, la presencia de los espíritus benevolentes, de los guías, y que nos permiten un día más, este día, poder estar todos juntos en el plano físico y estar en comunión con nuestros hermanos espirituales que no vemos, pero los sentimos más cercanos y más cálidos, que nos irradian su buena voluntad y su amor. Lo mismo son correspondidos. Amamos nuestros hermanos espirituales, a nuestros guías y a nuestros mentores, muy particularmente a nuestro ángel de la guarda, y que el ángel de la guarda cuide a todos y a cada uno de ustedes. Eh, gracias, Rosalba. Gracias a todos. Que pasen excelente noche y nos vemos para la próxima sesión, Dios mediante. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias a Gracias. todos. Gracias.